Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Estimado Manuelito, buenas. Estamos nuevamente para este conversar, este diálogo abierto. En esta ocasión nos acompaña un conocido, quizás una de las personas más autorizadas para hablar sobre el tema ambiental, con nuestro título, que es el ecocidio. Y se trata, nuestro invitado, de don Manuel Carrión, que el grupo de investigación de la Corporación Taita Leonidas ha copiado algo que realmente me entusiasma mucho leer. Dice que impresiona su casa en la que vive. Pues enseña y refleja lo que dice, lo que trata de compartir. Tiene jardines, árboles, un pequeño huerto, y también las cercas y los muros están formados por las ramas de los mismos árboles. Gracias por permitirnos su compañía en esta conversación. Usted, que es especialista en muchísimas cosas, vamos a conversar sobre el ecocidio. Esta palabrita, que es un poco difícil para nosotros, nos hemos inspirado en la carta, en la exhortación apostólica Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Sí, la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde llama a toda la humanidad ante un peligro enorme, que es el peligro del medio ambiente, del daño al medio ambiente. Don Juan Manuel, ¿se trata de un daño de estos? No sé si usted ya recibió esta carta, la leyó, del Papa Francisco, Laudato Si. No sé si es que ha compartido también o ha hecho alguna acción con la curia diocesana para promover la conservación del ambiente. ¿Qué cosa es el ecocidio? ¿Cómo está? Qué gusto, padre Fermín Sandoval, a don Manuel Pérez Rendón, un gusto compartir esta tarde de viernes con ustedes desde nuestros respectivos espacios, ¿no? Usted hacía una reflexión o mencionaba algo que hacía alusión a mi espacio vital, a mi casa. Tal vez eso viene de algún reportaje que recuerdo ahora, alguna ocasión se hizo sobre la casa. Hay que reivindicar la casa. Un teólogo austríaco que vivió en México en los años 70, Iván Illich, hacía referencia a esto de la reivindicación de la casa. Él decía que solamente los seres humanos culturalmente podemos dejar una impronta en el planeta del espacio donde habitamos. Habitar es un arte. Solamente los seres humanos habitamos y podemos darle forma a nuestro entorno. Los animales tienen madrigueras, ¿no? Nidos. Los humanos tenemos casa y le damos forma. Y el planeta es una casa común, y es en torno a esa casa común que Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, hace referencia a esta necesidad de vivir respetando la casa común, la Pachamama, como la llamaron nuestros ancestros andinos, este organismo vivo, Gaia, la llaman algunas corrientes de pensamiento actuales, que ven al planeta como un organismo vivo del cual los humanos y todo lo vivo forma una trama que la ocupa, pero los humanos como que nos hemos desprendido de esa matriz común y tenemos comportamientos no amigables ambientalmente que han puesto en riesgo esta casa común. Tal vez de allí viene el nombre de ecocidio. Ecología es la ciencia de las relaciones, la ciencia del hogar, la ciencia de la casa. Entonces el ecocidio es el matar la casa, por ponerlo en términos sencillos. Y matar la casa es agredirnos a nosotros mismos, es acabar con nuestro espacio común.
nosotros somos naturaleza. Los seres humanos no estamos distanciados, no deberíamos estar distanciados de la naturaleza, asumir que acá estamos nosotros con nuestra ciudad, nuestras creaciones culturales y por allá la naturaleza, cuando la práctica y la realidad misma de la vida es que la vida nos envuelve, nos rodea, nosotros somos parte de esa trama, y en esa trama nada debe ser menospreciado, ni nada es secundario, todo es importante, todo cumple un rol. Esa visión, que es la visión natural de la vida, que es una visión holística, una visión ambiental, una visión ecológica, es la que estamos llamados a percibir y a desarrollar y a movernos con esa visión. Ser solidarios con todo lo que vive, decía el poeta Jorge Carrera Andrade, haciendo en un bello poema alabanza al Ecuador, decía: Ecuador, tú me hiciste vegetal y telúrico, solidario con todo lo que vive, humilde cual vasija llena de sombra fértil. Esto de ser solidario con todo lo que vive es el mejor antídoto para no caer en el ecocidio, el tema en torno al cual usted nos invita a conversar. Hacía usted referencia a Laudato Si. Busqué, he leído fragmentos que he encontrado en el internet, quise conseguir un ejemplar de Laudato Si. Usted me orientará dónde conseguirlo, pero creo que es esa visión que viene del primer ambientalista atemporal, eterno, permanente, que fue San Francisco, ¿no es cierto? Que veía como hermanos, como similares, con las mismas dignidades a todos los elementos vivos. Recuerdo, para ir cerrando esta primera intervención, el poema y la visión de Ernesto Cardenal, otro religioso, recientemente fallecido, poeta, ¿no? Él tenía en sus salmos también algo similar, ¿no? Que todo lo vivo alabe al Señor. Y cuando él hablaba de todo lo vivo, es no solamente todo lo vivo que está en este planeta, sino toda la gran creación cósmica. Cuando me preguntan sí creo que hay vida afuera de la Tierra, les digo, pero es evidente porque ahí está, las estrellas son parte de la vida, el cosmos, toda la galaxia hace una gran vibración cósmica universal de la cual nosotros no somos ajenos. Entonces, desde la más pequeñita hormiga hasta la secuoya o ceibo más grande, pasando por nosotros los seres humanos, somos parte de una matriz vital, matriz que como especie no la hemos respetado mucho últimamente, la hemos agredido con nuestros estilos de vida hiperconsumistas, y eso es lo que nos ha puesto a enfrentar ahora circunstancias como el cambio climático, ¿no es cierto?, como la deforestación, que son las acciones que en lo que se traduce esto de lo que estábamos hablando, el ecocidio. O sea, todas estas acciones que nos van matando, ¿no es cierto?, es lo que se define como los crímenes contra la naturaleza, como el ecocidio. Eso es lo que se me ocurre plantearles ahora para que comencemos este diálogo. A ver, Manuel, o sea, yo a usted le considero quien es, pero yo creo que de todas maneras yo creo que hay que empezar a aterrizar algunas cosas, porque además usted también es un hombre público y es un político, es concejal de Quito. Pero yo creo que hay que, claro, desde los conceptos, ¿no es cierto? Yo creo que hay un concepto también vital que me gusta mucho, la palabra religar, ¿no? Que es más o menos un concepto de lo que debería ser una religión, que es la relación entre los hombres, el respeto, y la relación de estos hombres con la naturaleza. Yo creo que eso es lo que permitiría realmente ir construyendo humanidad, ¿no? O sea, este hombre así, claro, ahora con estas palabras nuevas que hay, esto del holístico, de la cosa así. Pero claro, yo creo que muchos de estos términos se quedan así. Yo creo que el tema es más complejo. Usted es un hombre que hace también política, es un hombre, y por eso yo creo que inclusive es posible que usted entienda con absoluta claridad y con todo el respeto del mundo que podemos tener diferencias, ¿sí? Pero yo creo que parte del tema es el derecho al debatir, el derecho a disentir, pero también a construir. O sea, yo creo que es parte del tema del hacer, y de entender el tema de la ecología, del medio ambiente, o sea, porque yo creo, por ejemplo, a mí yo quiero concretar el tema. A mí me gusta mucho, bueno, yo he viajado,
Pero, por ejemplo, yo alguna vez en Bogotá logré conseguir un material. En Bogotá saben exactamente, bueno, más o menos, cuántas variedades de árboles tiene el municipio de Bogotá. Por ejemplo, ellos hablan de 300 especies de árboles que están en la ciudad de Bogotá. Más o menos 1.200.000 árboles tiene la ciudad de Bogotá. Y si uno va un poquito más arriba, va a Medellín. En Medellín hay un respeto impresionante a lo que es el árbol, inclusive en sectores pobres, inclusive de la gran burguesía, o sea, un respeto impresionante a lo que es el árbol. Lo que es la vida, uno va a Buenos Aires, encuentra lo que es la vida, el árbol, los famosos estos árboles lilas, los cholanes, el jacarandá. Pero uno ve cosas lindísimas, ¿no? Y cuando uno llega a Quito, primero, además, con el otro argumento, que en Quito tenemos un municipio que no respeta al ser humano. Y yo le voy a probar eso. Un municipio que se ha construido al margen de la vida, al margen de los seres humanos, en función exclusivamente de ciertos negocios que es sobre los cuales gira la ciudad. Y yo no creo que en Bogotá no pase lo mismo, pero de todas maneras hay unas preocupaciones también por otras cosas, ¿sí? Cuando uno camina por Quito, realmente ve que, yo me acuerdo lo del Paco Moncayo, reforestó Quito, contrató a sus amigos milicos y sembraron árboles, o sea, cualquier árbol, todo lo que podían hacer, sembrar. Quito no tiene un patrimonio de árboles, de cosas. Uno va en Babura y uno se queda loco, pero tampoco hay un respeto, es lleno de cholanes, de cosas, ¿no? ¿Cuál es el árbol de Quito? ¿Dónde están los árboles de Quito? ¿Cuál es qué manejo se maneja el tema del, y digo el árbol, porque el árbol es de alguna manera la representación del mundo de la ecología, porque son los pájaros, el árbol, el respeto a la naturaleza. Usted no ve que hay una cultura así del respeto a la naturaleza en Quito. Y el otro tema, cuando uno ve que, claro, el municipio o en el país en general son entelequias, en Guayaquil se cortan los árboles para sembrar palmeras, se cortan los ceibos. Cuando en Medellín se protegen los ceibos, en todo lado, uno va a Caracas, en todo lado hay un árbol, hay una cultura por su árbol, por su identidad, por su cultura, por sus pájaros, que le da identidad a los pueblos, ¿no? Aquí tengo yo esto, por ejemplo, tengo una lista, aquí tengo varias de lo que hacen en Bogotá y todos los árboles que plantea el municipio de Bogotá. Entonces voy a eso. Y cuando va uno al municipio de Quito, hoy mismo tengo un trámite en el municipio, ya voy 2 meses, ahora son grafólogos, no le dan el permiso, le agreden, uno no sabe qué pasa. Yo pasé hace 2 años, inclusive presenté una denuncia a la comisión esta anticorrupción del municipio y está guardado ahí el tema, no pasa nada. 2 años para legalizar un papel en el municipio de Quito. O sea, una ciudad que no respeta a los seres humanos, que no respeta a nadie. Yo por lo menos tengo posibilidad de reclamo. ¿Cuánta gente habrá que no puede reclamar? Porque le ponen trabas y tal, o sea, homónimos. Mi problema era homónimos. El Paco Moncayo es una... El Paco Moncayo no cerró, los idiotas son los ciudadanos de Quito. Entonces, 1 año más arreglando el tema. Y como no hay empatía entre el registro de la propiedad y la dirección de movilidad, entonces no puedo arreglar el tema. Y el otro homónimo sabiendo que... Bueno, pasé 1 año y pico en el tema. Hoy mismo tengo un trámite en el municipio y no puedo arreglar. Un municipio no respeta al ser humano. Un municipio que ha hecho de la ecología del medio, la única persona que he visto que ha sembrado árboles es el Paco Moncayo con sus grupos de amigos. ¿Dónde está el tema ecológico en la ciudad de Quito? ¿Dónde está ese respeto, ese religar entre la gente, los habitantes, su cultura? Lo que usted decía. ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho usted de concejal? Y no es un tema, o sea, es un poco también el reclamo del ciudadano no somos amigos, esperemos ser amigos alguna vez, ¿sí? Pero reclamar para construir, o sea, necesitamos ciudades éticas, ciudades donde haya amor, respeto, valores, lo que venimos peleando con el padre Fermín. ¿Cómo construir sociedades nuevas si no hay ciudadanías? Si no hay gente que luche por cualificar el entorno, por la vida, ¿no? Hay muchas partes, hay mucho tema sobre esto, sobre todo ya la forma concreta, porque claro, se puede hablar de ecología, se puede hablar de defensa de la vida,
cuando no existen acciones concretas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he visto, que cuando hablan de la carta encíclica Laudato Si, inclusive en partes de la iglesia, claro, pero uno dice, ¿y cuántos árboles se han sembrado con motivo de esto? ¿Cuánta enseñanza se ha transmitido para cambiar el estilo de vida, el estilo de vida que llevamos? Y sobre esto, empatando a la pregunta de Manuelito, ya que él ha puesto algo que es absolutamente esto de la concreción. Ahora, bueno, vamos a ver cómo se concreta este afán ecológico en la ciudad de Quito. Pero también habría que decir, o sea, hay que ver y hay que precisar, porque si no se está consciente de que existe un daño ecológico, no se lo va a poder solucionar. Y yo comenzaría inclusive por este uso o por este mal uso de la palabra, tomar conciencia, ¿no? Aumentando lo que dice Manuel además, ¿no? Dice, porque claro, con esto del coronavirus, tomar conciencia, ¿qué? Como si fuese una Coca-Cola. ¿Qué cosa significa la toma de conciencia? Cuando hay palabras en el castellano que son mucho más claras, ¿no? Parecería que es a propósito esto de que o no se tiene conciencia, o no se reconoce y no se conoce el daño que se está causando, y obviamente no se puede tomar las medidas necesarias. Para usted la palabra, no sé si es que... Claro, han planteado algunos temas importantes y quisiera irlos desglosando, a ver, con este sentido, religar, decía, sí coincido con Manuel en esto de religar, partamos de ese término, de religar. A ver, primero quisiera decir que yo soy temporalmente un concejal de Quito. Yo tengo una trayectoria como investigador, como ilustrador, y hace un poco más de un año, cuando me planteaba, igual como ciudadano, igual que ustedes, en las conversaciones cotidianas, veíamos los problemas, diagnosticábamos los problemas, las situaciones que nos gustaría cambiar, y generalmente escuchaba yo el comentario de, pero es que alguien debería hacer algo. Hay este problema con estos problemas ambientales, con las quebradas, voy a señalar estos problemas, nos quejamos, decía, pero alguien debería hacer algo, el municipio, alguien debería hacer algo. Yo decidí en ese momento decir, a ver, nosotros los ciudadanos, ¿por qué no actuamos en política? Porque un sistema democrático, políticos activos, somos todos, unos que hemos sido elegidos por ustedes temporalmente, y si no nos desempeñamos bien, quienes han fallado políticamente son los electores, somos todos los que eligieron a ese político y tienen los mecanismos para hacer esas correcciones. Entonces yo no me veo a mí mismo como un político, pero en el ejercicio de hacer política, en el ejercicio de desenvolverme en el mundo político, yo procuro hacer esto con un ingrediente ético en todas mis actuaciones, estético inclusive también. Y voy a lo de estético para pasar por la valoración del árbol, y coincido plenamente con Manuel, con ese desencanto que no es, yo no le atribuiría al municipio como responsable de eso, sino a toda la sociedad. O sea, en Quito hemos sido indolentes con los árboles. En Quito, los antiguos paisajes forestales, desde donde está usted, padre Fermín, desde Machachi hasta la entrada a Quito, cuando en el siglo XVII se hacían las primeras exploraciones, en el siglo XVI, cuando se fundó la ciudad, las crónicas de Indias hablan de las selvas de Panzaleo, que eran unos bosques enormes que pasaban por Uyumbicho, toda la zona de Machachi, que llegaban hasta Quito. Esos bosques fueron destruidos para construir la ciudad. Pero no nos vayamos a 4 siglos atrás. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, Misael Acosta Solís publicaba editoriales en El Comercio advirtiéndonos sobre la destrucción del Ilaló. El Ilaló se estaba deforestando para proveer de leña para producción de carbón a la ciudad. Y decía, si no paramos esto, el Ilaló va a quedar pelado. El Ilaló está pelado actualmente. Si vemos fotografías de inicios del siglo XX, fíjense ustedes, en lo pelado que se ve Quito, la meseta, el callejón interandino, es un espacio desprovisto de árboles. Si no fuera por los eucaliptos que han dominado el paisaje, una especie introducida, los ecuatorianos viviríamos en un paisaje bastante estéril, porque acabamos con nuestras especies exóticas, con nuestras especies arbóreas. La diversidad de árboles en Quito, Manuel, es enorme. Quito es la ciudad de la perpetua primavera, la llaman, y aquí se aclimatan y prenden árboles de todas partes del mundo.
En el año 2015 yo propuse una resolución al Consejo Metropolitano. En aquel entonces fui concejal alterno en la alcaldía del alcalde Paco Moncayo, y propuse el programa de árboles patrimoniales. Un poco para decir, bueno, cuáles son las acciones que hemos hecho. El programa de árboles patrimoniales pretendía ubicar árboles que tienen que ser intangibles, sagrados, vistos como monumentos de nuestro pasado histórico y natural también. El arbolado de la Plaza de la Independencia, por ejemplo. Las palmeras que vemos ahí son los árboles más antiguos que tiene la ciudad. Si ustedes se fijan en las fotos históricas de esas palmeras, se plantaron en 1906, cuando ese monumento a la Independencia fue inaugurado. Desde allí datan esas palmeras. Y tal vez hay unos árboles centenarios en algunos patios de los conventos, en el convento de San Francisco, en el mismo actual Centro Cultural Metropolitano, antigua Universidad Central, junto a la Iglesia de la Compañía, hay unas grandes araucarias que son igualmente centenarios. Pero son poquísimos, son contados con los dedos de la mano los árboles de esas características históricas en Quito. Uno ha visto cómo la ciudad va cambiando en los siglos pasados. Fíjense ustedes las fotografías de Santo Domingo, de San Francisco, eran arbolados, pero la historia arquitectónica en Quito vio al árbol como un obstáculo. Hasta ahora hay muchos ciudadanos que se quejan de tener árboles y consideran que la solución es talarlos porque les botan hojas y porque les producen entonces una molestia en ese sentido. Uno ve cómo los niños arrancan hojas de los árboles que han sido plantados, cómo tenemos prácticas antitécnicas de pintar los troncos, podas mal hechas. Todo eso es una realidad, pero es una realidad de una visión colectiva que no ha valorado, que no ha respetado el árbol. En lo personal, en lo que puedo hacer yo, a mí me gusta predicar con el ejemplo. Yo no he llevado la cuenta, pero he plantado miles de árboles en mi vida, miles de árboles, y cada árbol, creo que uno de los más nobles actos humanos es plantar un árbol. Ahora, para que valoremos esos árboles, para que los respetemos, hay que conocerlos primeramente. Y dice Manuel, bueno, que hay referencias en Bogotá de que tienen inventariados todos los árboles. Hacia eso tenemos que ir en Quito, y actualmente, y por gestión mía, en este momento, como presidente de la Comisión de Ambiente, estamos haciendo una ordenanza de arbolado urbano. Quito no la tenía. El árbol era visto como un accesorio en un capítulo del Código Municipal que hace referencia al mantenimiento de las veredas. Es decir, en la normativa que hay para mantenimiento de aceras, se menciona de manera tangencial el árbol. Ahora estamos discutiendo una ordenanza, Manuel y Fermín, que ha sido trabajada en varias mesas de trabajo con la sociedad civil, con el Cabildo Cívico, con la Sociedad de Arboricultores, con el Colegio de Arquitectos de Pichincha y con los estamentos técnicos, en este caso la Secretaría de Ambiente, para que todos quienes están involucrados con esta temática participen. Una ordenanza en la que se priorice la presencia, el uso de especies endémicas, especies nativas, ¿no es cierto?, en el cual se seleccione especies que son aptas y las que no lo son, para que no se siembre, para que no se plante cualquier tipo de árbol que luego genera un problema rompiendo las veredas, ¿no es cierto?, dándoles espacio para que los árboles no estén rodeados totalmente de cemento. Crear un programa de corredores, de una red verde urbana con corredores verdes de conexión, valorando los jardines individuales, en fin, haciendo una serie de acciones ciudadanas que pueden, me he detenido en el tema de los árboles, que nos dan opciones de qué podemos hacer. Y en eso hay una visión y un respaldo político a ese tipo de acciones. Ahora, yo a mi cargo no está la administración de la ciudad. La competencia de un concejal es fiscalizar y legislar. En este tema de legislar es que vamos con esta ordenanza. Y para ir cerrando esto, hay otras ordenanzas también que están en marcha, como y que tienen que ver con esto de ir hacia nuevos estilos de vida. Una ordenanza de prohibición progresiva, ¿no es cierto?, porque esto no puede ser inmediato, progresiva y también consensuada, de plásticos de un solo uso. Y ahora que hemos visto lo negligente que ha sido la administración municipal en las 2 últimas décadas en el manejo de los residuos sólidos,
sólidos de Quito. Estamos con el relleno sanitario del Inga al borde de su capacidad, ¿no es cierto? Y la ciudad tiene que ir hacia una cultura diferente de diferenciación en la fuente de los residuos que generamos, ¿no es cierto? Debemos ser conscientes de lo que nosotros producimos. En mi espacio, en mi casa, tengo un huerto orgánico, tengo una compostera. De aquí no sale, de mi familia, no salen desechos orgánicos, porque estos se pueden procesar acá. Y todo lo que pueda mantenerse en la casa, se mantiene en la casa, reusándose. Las coronas de los árboles de mi jardín, todas estas están hechas con botellas de vidrio. Pero es solamente quedarse, perdón, en los arbolitos, ¿no? Pero tenemos un grave problema. O sea, la contaminación, tenemos industrias, todo eso. No sé si, Manuelito, vas a preguntar tú. Claro, perdón que claro. haya intervenido. Bueno, cerramos el tema de los arbolitos, que era el que nos había planteado al inicio. Yo te decía el tema de los arbolitos, pero yo creo que Quito es una ciudad y en este país un país antidemocrático, ¿no? Claro, porque el tema no solamente son los arbolitos, yo creo que el tema es además hasta para hacer negocios. O sea, yo, por ejemplo, en mi vida reciclaría Coca-Cola. Yo lo que hay que hacer es, porque hay ecología y ecología. El tema del el reciclaje de las botellitas en la lógica de la Coca-Cola. Primero, vender basura y que el resto se dedique a hacer el reciclaje de botellitas me parece una aberración. Además, es basura lo que te venden. O sea, yo digo, ponte, tienes el tema de tratamiento de aguas servidas. El municipio tiene, una época me dediqué a separar la basura. No tenía sentido, llega el carro de la basura municipal y te tira todo ahí mismo. O sea, ¿para qué uno se esfuerza? Uno piensa en cosas, ¿no? Yo he sembrado árboles, he visto cosas, claro, ponte lo que dices tú del Ilaló, el famoso algarrobo, dicen que es un buen, con eso se hacía la famosa leña, el carbón para Quito. San Antonio, todas esas zonas donde eran grandes haciendas, que todas esas se sirvieron, pero claro, alguien te dice, claro, y el eucalipto, alguien decía que también tienen razón. Si no hubiera habido el eucalipto, la Amazonía no existiría en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Porque ha servido para el tema. Pero Quito es una ciudad antidemocrática, o sea, yo creo, primero, por ejemplo, el tema de los árboles, o sea, ¿qué árboles se venden? Porque además, inclusive para vender la ciudad, el país, el Ecuador, no tiene, no sé, Torres Eiffel, pero sí podemos inclusive vender naturaleza. ¿Por qué no sembramos Quito de cucardas, de algarrobos? Le damos otro... Porque podemos vender naturaleza, mejorar las condiciones de vida. Pero claro, eso implica campañas, educación a nuestra gente. Pero esas son tareas que puede hacer el municipio. El manejo del trato a la gente desde el municipio. O sea, hay una cantidad de actividades ecológicas que tienen que ver con esto, con la construcción de ciudadanía, con la construcción de seres humanos. Porque lo que yo veo que en este país, mucho más, no sé si en otros lados, yo creo, pero aquí he visto, tenemos un proceso de regresión histórica. Yo creo que estamos volviendo a la edad de la piedra, ¿no? O sea, nadie respeta nada, nadie te valora nada. Entonces, inclusive las formas de hacer política, las formas inclusive de manejar el medio ambiente, la ecología, porque esto no puede ser negocio, o sea, no pueden ser negocios. El propio municipio está dando ordenanzas y permitiendo, por ejemplo, que el señor Uribe Schwarzkopf construya unos edificios a lo bestia por todo Quito. Está haciendo pedazos la ciudad de Quito. Eso te implica, claro, congestiones, o sea, no se piensa en el ser humano, no se piensa en el ser humano para nada. Quito ha crecido en función de los intereses de estos grupos monopólicos de los centros comerciales. Quito no crece en función de los barrios populares. Quito no crece en función de mejorar las condiciones de vida de la gente, de generar el árbol, de hacer cultura, de recuperar las famosas quebradas. O sea, aquí lo que se han hecho es fundaciones para sacar plata, vida para Quito, alguna cosa que manejaba la izquierda democrática. Pero realmente estos procesos, y además por el tratamiento de aguas servidas, te costaría la mitad de lo que del daño ambiental que se genera realmente generando sistemas de tratamiento de agua. Y eso pasa en todo el país. Estamos contaminando brutalmente el país. No hay políticas públicas ni políticas municipales que enfrenten realmente este tipo de cosas. Yo creo que eres una persona de buena fe, de buena voluntad, como todos los que queremos hacer cosas así, ¿no? Tratamos de reciclar, tratamos de sembrar arbolitos, pero son acciones pequeñas, puntuales, que no resuelven nada, ¿no?
cómo hacer acciones grandes, porque tú tienes el poder, bueno, no el poder, eres parte de una posibilidad de cambiar cosas. El padre Fermín es parte también de otro grupo, y además yo te decía, lo del libro, en el Abda ya encuentras la encíclica del Papa, en esa librería del 12 de octubre. Yo creo que habría que enviarle uno con un saludo especial. Manuelito ha dicho una cosa interesante, ha hablado de ha dicho antidemocrática calificándole a Quito, pero solo a Quito. No es el Ecuador, es una parte antidemocrática. Y yo lo que quisiera ver es, primeramente, centrar el problema, porque existe el problema. O sea, tenemos una alteración del clima. O sea, de esto se citarían los estudios científicos, que los hay. Obviamente que existen negacionistas de esas teorías, que obviamente también tenemos nuestro capítulo Ecuador de esas. Ahora, la raíz propiamente de este daño a la naturaleza, que está donde ya se ha señalado Manuel, también lo ha señalado usted, Juan Manuel, en cuanto a que es el caso de la falta de la visión colectiva, o sea, dentro del ser humano. El ser humano es el que está ahí. O sea, no existe esto de, o sea, todos trabajamos con esta forma y siguiendo a lo que decía Manuelito sobre el regreso a las cavernas, ¿no? O sea, personas que no tienen la costumbre de pensar, de reflexionar, de saber las influencias que va a causar su comportamiento. Cuando vino el Papa Francisco, hablando de esto, yo escribí un articulito después de eso, y después del Papa Francisco, ¿qué? Porque el pobre parque centenario donde se reunió toda la gente, quedó llenito de basura, una cosa que uno dice, Dios mío, ¿y dónde está la enseñanza catequética al respecto? Debería haber una catequesis, una ecocatequesis, ¿no? También, pero a lo que yo quisiera enfocar y dirigir mi conversación y mi pregunta es esta preocupación educativa, porque hay que ir a la raíz del problema. O sea, estamos trabajando con personas y obviamente diseño de leyes ¿dónde está la contaminación más grande? Pues esos también habría que identificarlas. Hay bastante trabajo sobre esto, o sea, existe trabajo para identificar dónde hay contaminación y cuál es la contaminación, etcétera. Miren, yo soy un optimista, siempre soy una persona optimista. Nos quejamos de nosotros mismos, nos quejamos de todo lo que ha señalado Manuel con respecto a la indolencia con la cual como sociedad nos tratamos. Sí, es una realidad que a través de la educación tiene que ser cambiada. Yo discrepo con Manuel en cuanto a esto de que nuestras acciones individuales no cuenten o que sean aisladas o que no solucionen o no cambien el problema. Yo creo que es justamente estas acciones individuales colectivas las que van a cambiar la situación y uno tiene que ser predicar con el ejemplo, vivir de acuerdo a esos lineamientos. Miren, la contaminación, por ejemplo. A ver, el parque automotor, la calidad del aire en Quito, las acciones que se han tomado para tratar de controlar esto. Hubo un momento, unas brigadas móviles que detenían a los autobuses que lanzaban un cierto tipo de humo negro que rebasaba las reglas y por ahí algo se trató de hacer. Eso no prosperó, la calidad del aire está monitoreada, hay indicadores pero más allá de cualquier implementación que como autoridad se pueda hacer, si no hay un compromiso colectivo ciudadano, las cosas no van a cambiar. Yo, por ejemplo, yo no uso transporte motorizado. Yo en la ciudad de Quito me muevo en bicicleta. Un amigo me recoge en las mañanas de mi casa y que está en Cumbayá y me deja a la salida del túnel Guayasamín. Ahí tengo un lugar en el cual guardo mi bicicleta y en la ciudad me muevo de allí al Palacio Municipal en mi bicicleta y regreso en la bicicleta. O uso el transporte público que son las opciones para una movilidad diferente, una movilidad no contaminante. Por ejemplo, con respecto a qué se hace en función de los barrios, cuando les decía que soy optimista y que las acciones individuales, colectivas, barriales son las que nos van a cambiar,
les quiero contar lo siguiente, para informarnos, porque a veces lo que puede pasar es que hay muchas iniciativas que se llevan adelante, y miren, yo no es mi rol defender a la administración municipal, de la cual no formo parte, pero sí ver cosas que me parecen positivas. Por ejemplo, la quebrada Abas Corral es una quebrada al norte de Quito, es un barrio popular, un barrio recientemente legalizado, porque eran barrios que surgieron sin ninguna planificación, ¿no es cierto? Y ahora legalizados pueden ser objeto de la provisión de los servicios que la municipalidad está llamada a prestar. La quebrada era vista como la peor vecindad. Históricamente así ha sido en Quito. La quebrada, hoy Dios no quiera vivir cerca de la quebrada porque eso era maloliente, allí iban la basura, cuando las quebradas son patrimonio natural de la ciudad. Hay dos proyectos que están llevándose a cabo, uno en el barrio La Josefina, que esto es por el sector de Puzuquí, al norte de Quito, en donde los vecinos, con un proyecto un grupo que presentó al Fondo Ambiental, que es un fondo concursable, es decir, son fondos públicos a los cuales pueden acceder grupos organizados para plantear proyectos. ¿Y cuál era el proyecto de este grupo? La rehabilitación de esa quebrada. Y la quebrada de La Josefina y la quebrada Abas Corral alojan actualmente huertos orgánicos y se han convertido en espacios donde puede ir uno a hacer observación de aves. Por ejemplo, volviendo al tema de la riqueza de nuestro patrimonio, yo me formé como ornitólogo, esa es mi especialidad, yo conozco de las aves del Ecuador, y este es el cuarto país en el mundo en cuanto a número de especies. Somos el país en relación a la superficie más rico del planeta en cuanto a presencia de aves de nuestro territorio, 1.640 especies. Nos superan solamente Colombia, Perú y Brasil, países territorialmente mucho más grandes que nosotros. Y nos hemos empeñado en transmitir ese conocimiento para valoración. Y ahora es muy interesante ver que a los vecinos de esa quebrada, convertidos en observadores de aves, haciéndolas de guías para personas que van a observar aves, incluso viendo ahí una actividad económica que les permite vivir de manera sustentable. Tenemos que conocernos mejor, ganar una perspectiva más alta para ver qué conocemos y qué desconocemos. El día martes que estuve en el relleno de El Inga haciendo una inspección, estaba con otros colegas, concejales y con las personas que estaban ahí y mirábamos toda la olla del Guayabamba, ¿no? Y yo les preguntaba a manera de juego más bien, a ver, ¿y ustedes reconocen las montañas? Créanme que no, era un 1% los que reconocían, los quiteños no sabemos que tenemos Pichincha, Tacazo, Corazón y Linizas, que tenemos al norte Casitagua, luego el nudo de Mojanda, que al occidente vemos Cayambe, Puntas, Coturco, en fin, son muy pocos los que atinan a reconocerse en ese espacio. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, reconocernos en dónde estamos, porque uno es, en buena medida, en función de dónde está, de dónde la vida le ha puesto, y tiene que estar integrado con ese entendimiento. Entonces, yo soy optimista a ver que los empeños del derecho que tiene la ciudad a recuperar su río, ¿no es cierto? El río al que nosotros lo hemos matado. Yo sostengo que no está muerto, que el Machángara hay que darle continuidad a estos procesos que desde la época que hacía referencia Manuel, la alcaldía de Moncayo, con Vida para Quito, comenzó la construcción de los colectores que se han ido haciendo por trechos, ¿no es cierto?, para reunir las aguas servidas de la ciudad, que no vayan todas directamente al río. Hay que hacer la gran planta de tratamiento en Vindobona para procesar esas aguas. Son, en fin, procesos. Juan Manuel, perdone, pero ha hablado solamente de acciones. Sí. Y mientras que yo creo que la raíz, y además nos estamos quedando absolutamente en el barrio casi, ¿no? O sea, en vez de salir un poco más, ver que el problema que nos involucra a todos como humanidad, que es el gravísimo problema del cambio climático, ¿no? Y la raíz propiamente de este mal, que es a donde que deberían llevar, según lo que parece ser toda la acción del gobierno, porque ¿de qué sirve sembrar un árbol? ¿Qué ya se ha sembrado? Si a la mañana siguiente va a ir un niño y lo va a romper. Si después no se lo va a cuidar. O sea que estamos hablando de que la raíz del problema está
en la mente de las personas. O sea, estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de falta de coherencia, estamos hablando de pasividad, estamos hablando de pereza, de vagancia, de tantas otras cosas a las que Fermín, se debería, o sea, un proyecto que vaya ahí debería tomar en cuenta la raíz propiamente de este mal. Sin duda, mire, y brevemente, voy a procurar ser muy breve con eso. Y eso tiene que ver con estilos de vida. Y ahí viene el concepto de huella ecológica, es decir, el daño ambiental, la crisis climática, el calentamiento global, el cambio climático, todo eso es consecuencia de una actitud de estilos de vida hiperconsumistas, ¿no es cierto? El planeta no da más, el planeta, todo lo que nosotros usamos es producido con recursos que vienen del mismo planeta. Pero si tenemos estilos de vida hiperconsumistas, caramba, esa es la raíz del ecocidio. Entonces tenemos que ir hacia estilos de vida que nos religuen más con lo local, a consumir los productos de los productores locales. Mejor si estos son sembrados y si consumimos las hortalizas, ¿no es cierto?, generadas en nuestro vecindario o en nuestro entorno. Si no estamos cambiando de zapatos, de teléfono, de celular, de computadora, por una presión del mundo globalizado, ¿no es cierto?, que ve en estos como los estándares de vida a los que todos queremos alcanzar. Y eso, o sea, estilos de vida más sencillos, más reconectados con la naturaleza, solamente se los puede promocionar pedagógicamente, enseñándoles a los chicos en campaña, y yo vuelvo al tema del optimismo. Los niños, la actual generación es mucho más sensible a estos temas. Ellos tienen ya un interiorizado este concepto del cuidado del consumo de energía, del no derroche del agua, de la no contaminación, del buen trato hacia los animales, que es otro de los problemas que en Quito es terrible, ¿no es cierto? El maltrato hacia los animales. Ahora en la pandemia es aterrador ver cómo muchas personas han dejado en la periferia sus mascotas. En fin, son temas, padre Fermín y Manuel, que sí tienen que estar incorporados, y ahí el compromiso es de todos, desde el núcleo esencial de la sociedad, que es el de la familia, de ir reflexionando sobre esto y de ir induciendo a la adopción de nuevos y diferentes estilos de vida. Yo lo que decía del tema antidemocrático, pero yo creo que en general yo creo que hay un concepto, porque no es un tema solamente de ricos o pobres o de indígenas, porque yo creo que hay una concepción general de un maltrato a la vida de todos. O sea, nos hemos ido ya descomponiendo como seres humanos. A mí me da pena lo que pasa en el país. Por ejemplo, yo he visto, claro, había una ordenanza en la administración anterior donde plantea, entre comillas, o sea, que las comunidades no sigan talando, no sigan vendiendo árboles. ¿Por qué? Porque los ricos se compraron todos los valles. Pero claro, los de arriba tampoco es que están preocupados del tema ecológico. Ellos también están jodidos porque ahora quieren vender también las tierras, porque por ejemplo la zona de Tumbaco es una zona con alta plusvalía. O sea, yo no creo que, nadie está pensando realmente en el otro. A mí me preocupa, porque uno se pone a ver, cuando uno pregunta a la gente, ¿qué aves, qué pájaros hay en Quito? Pájaros, no. En el mejor de los casos sabemos que hay palomas o árboles. Pero, por ejemplo, yo siempre he tratado de buscar los mirlos. Yo alguna vez en Tumbaco tuve un cardenal, pero tienes colibríes, mirlos, tórtolas, gorriones en Quito. En la zona del Ilaló había un halcón, hay todavía pequeñas culebras. Pero ¿quién tiene conciencia de eso? ¿Para qué sirve el algarrobo? El algarrobo, la gente sí, aquí, en el mejor de los casos, antes servía para hacer carbón. Nadie tiene conciencia para qué sirve el algarrobo. Los colombianos, los peruanos sacan la algarrobina. Hay una relación inclusive con la vida, con la naturaleza, de los árboles, de las cosas. O sea, yo sí creo cómo recuperar estas lógicas. O sea, me parece... O sea, ¿qué pasó? Sí. Me levanté un momento porque quería ir sobre la marcha, decir, hay formas de comunicar eso, Manuel. Por ejemplo, esta cartilla. Sí. Una cosa, yo no subestimo lo que dice la gente. Yo creo que deben haber, como vos, como el Fermín, como yo, como mucha gente, cantidad de gente interesada en el tema.
pero realmente la decisión, el tema, tiene que ser, ya dejemos tantos estudios, construyamos cosas. El municipio tiene posibilidades reales de hacer cosas. Vos tienes aquí negocios que se han hecho. El Consejo Provincial tiene el parque Jerusalén, Bosque Seco, ahí está votado. Tienes la Hacienda San Marcos, votados, todos son negocios viles, no son estructuras realmente que sirvan para el desarrollo de la gente, para generar pensamiento, conciencia. ¿Quién conoce lo que es Cochasquí? Nadie. Los San Antonio es una cosa de locos, ya no hay suerte que las ruinas de San Antonio perviven porque, pero justo al cerco, todo esto ya está urbanizado. No tenemos patrimonio cultural, tenemos ya un tiempo que se nos va y que nos aplasta encima, igual que el COVID-19, y también esto quisiera preguntar, ¿no? Una de las cosas que me parece interesantísimo es, aprovechando esto, por la fuerza que tiene el cambio climático y el problema que significa, que es un problema real, es la idea de bien común. Porque en la mayoría, por eso la cita esta antidemocrática que decías, es muy difícil cuando uno dice a un quiteño, bueno, pero ¿cuál es el bien común al que usted busca? ¿Qué es el bien común al que usted tiende, por el que está trabajando? Ni siquiera saben qué cosa es concretamente el bien común. Mientras que el ambiente nos invita a que consideremos un bien común concretísimo. Yo quisiera que un comentario ya casi para cerrar sobre esta relación del ecocidio y el COVID-19. También este COVID-19 no es como una voz de la Pachamama que trata de decir algo a la gente, y seremos capaces de entender eso. O sea, porque si es que la raíz del problema es la falta de educación y la falta de querer conocer, y también el hecho de que no existen claridad de conceptos, no existe un mensaje claro, etc. Todo esto viene a ser la solución, la luz, en la enseñanza, o sea, el dedicarse más bien a conversar, a promover el conocimiento de estos importantísimos temas. Sí, yo creo que la pandemia nos ha puesto a la humanidad en este momento a prueba, y tenemos que salir de esto fortalecidos, porque sería terrible que volvamos después de esto a los mismos patrones de comportamiento y de vida. Manuel, de manera muy, muy breve con respecto, cuando mencionabas el desconocimiento generalizado de muchos temas, del valor del algarrobo, de lo que es Cochasquí, de lo que es San Antonio, y decías, bueno, nadie conoce. Yo discrepo en eso. No, hay muchas personas que sí lo conocen, ¿no es cierto? Estoy equivocado. Sí, y yo creo que hay que apuntalar, mira, por ejemplo, iniciativas que hemos hecho en el pasado. Yo fui director de la Fundación Zoológica y del Zoológico de Quito en Guayabamba, e hicimos una cartilla que se llama El Bosque Seco Interandino, Patrimonio Natural de Quito, en donde de manera muy, muy didáctica le contamos al joven, sobre todo, sobre lo que ahí encuentran, ¿no es cierto?, entre las plantas, los animales, las aves del bosque seco. Lo mismo hicimos para valorar nuestros jardines, esos jardines. Tú mencionabas a los huirachiuros, las tórtolas, las richas, los quilicos, los gorriones. 120 especies de aves hemos encontrado en la mancha urbana de la ciudad. Y cuando la gente conoce, valora esto, cuando la gente sabe que hay una ave emblemática de Quito, que es el zamarrito pechinegro, un colibrí que solamente vive en los bosques andinos del Pichincha, la gente comienza a tomar orgullo de la identidad natural en la que nos ha correspondido vivir. No hay otro espacio en el planeta como este, una conjunción de montañas en el trópico. Yo propuse ahora, me refiero en esta gestión municipal, que la ciudad vaya a la calificación de Geoparque UNESCO. Esto es muy importante porque esto va a permitir una valoración justamente de la matriz geológica sobre la cual esta ciudad está asentada y de todo el rico patrimonio natural que tiene. Con respecto a esta relación ecocidio y COVID, bueno, parecería que toda esta pandemia surge por una forma, un vehículo de contagio de un
virus que estaba en fauna silvestre, que fue inadecuadamente tratada en la China, consumida por seres humanos, de ahí saltó este virus. Entonces ahí, fíjense cómo ese comportamiento irrespetuoso de sometimiento hacia la naturaleza puede haber sido en última instancia el origen de esta pandemia. Por eso yo quisiera, atención al tiempo, ir cerrando, repitiendo lo que dije al inicio, lo que me nutre poéticamente, porque creo que la política es ética y tiene que ser también estética. Y Carrera Andrade, repito lo que decía, Ecuador, tú me hiciste vegetal y telúrico, solidario con todo lo que vive. Ese creo que es el concepto que debe transmitirse, que es lo que está inmanente en la posición de Laudato Si y en la posición de cuidado de la casa común, que es lo que no se respeta cuando se cae en todas estas actitudes y acciones que hablan del cometimiento del ecocidio, que es un crimen contra nosotros mismos. Manuelito. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con Manuel, capaz que yo, generalizo a veces el tema, pero yo creo que es importante, lo que no se conoce no se quiere. Yo creo que empecemos a querer lo que tenemos, que es muy poco lo que... Yo creo que sí hay algunos esfuerzos que se han hecho, pero yo creo que son pocos. Yo creo que deben haber instituciones, claro, como el municipio, una cosa más grande, para que todos conozcamos y queramos realmente este país, que yo creo que es lo fundamental. Ha sido grato realmente estar contigo, Manuel. Igualmente. Yo lo que quisiera decir, no sé, quizás un último pensamiento, es que me parece un pensamiento, no lo diría todavía pensamiento, una conversación en la que solamente hemos estado hablando de nuestro barrio, casi de nuestro patio, sin dar este salto a lo que vendría a ser la parte ya teórica y la parte de compromiso con el planeta. Porque existe ¿cómo se llama? Esta parte de... existe un crimen contra la naturaleza, como el Ecuador, como nosotros, como Quito, como las diferentes partes. Nos enteramos algo de eso, o para nosotros es como muchas veces, lo que golpea cuando se trabaja por ideales nobles, ¿no? Como muchas veces hemos tenido en la Casa de la Cultura de Imbabura, en el Instituto Tabaleño de Antropología, en la Universidad de Otavalo, encuentros con jóvenes donde hemos hablado de todas estas cosas que hacen la ibarreñidad, la otavaleñidad y todas estas cosas, pero los jóvenes al salir de eso ni siquiera se dan por enterados, no se utilizó ni una pedagogía, y aún teniendo una base teórica, ¿no? Lo que yo quisiera señalar en este último momento para despedirnos también, es este afán que debería estar en cada quiteño, no solamente el problema que tenemos sobre Quito, sobre la forma esta de que cómo el medio ambiente nos afecta en Quito, pero también a la vista de lo que significa el problema del planeta entero, ¿no? No sé, últimas palabras. Una cosita nomás, Manuel, yo creo que hay que tomar en cuenta ese famoso tema que dicen, el tema mariposa, ¿no? El vuelo de una mariposa puede generar mañana en ya China, qué sé yo, un tornado, ¿no? Lo poco o mucho que hagamos también depende de lo que pueda hacer en la naturaleza. Por ejemplo, el Machangar, el San Pedro, pueden intoxicar y están haciendo un daño en el Océano Pacífico, por ejemplo. Yo creo que hay que tomar en cuenta esas cosas. Tomaste, Manuel, la misma metáfora que iba a mencionar yo, de que el vuelo de una mariposa desencadena muchas cosas insospechadas, como todo está conectado. Creo que sí, hemos hablado de lo local, porque es en lo local en donde estamos, y estamos desde aquí experimentando, pero esto mismo que experimentamos globalmente, localmente, es lo que globalmente se está experimentando. Entonces creo que yo no me lamentaría por haber hablado localmente, porque creo que lo que hemos dicho hemos tocado una temática que nos afecta como seres humanos. No, ha sido muy grato, Padre Fermín y Manuel, conversar con ustedes. Sí, el tiempo resultó breve y gustoso de acudir a los llamados de ustedes cuantas veces tengan la bondad de invitarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, estimado Manuelito. Y yo termino con esta parte de
de la carta encíclica Laudato Si, donde se pone un especial énfasis sobre esta fragmentación, esta rotura de las relaciones entre Dios, el prójimo y la tierra, y también presta atención en lo que es el mal entender en el caso del Génesis, cuando es el dominio, ¿no? Un dominio despótico, un dominio de explotación, en vez de un dominio responsable y racional de aquello que es un don. Muchas gracias nuevamente en esta conversación y nos encontramos en 7 días. Gracias. Gracias. Muy bien. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.